La revolución del 43 fue un golpe de estado militar ocurrido el 4 de junio de 1943, que derrocó al presidente Ramón Antonio Castillo, acusado de fraude en las elecciones. Durante este período 3 militares se sucedieron el mando, siendo estos Arturo Franklin Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Julián Farrell. Como dato curioso, el futuro presidente Juan Domingo Perón fue vicepresidente durante una parte de este período junto con Sabá Héctor Sueiro, Juan Pistarini y el propio Edelmiro Farrell. Las influencias ideológicas de los impulsores del golpe fueron el anticomunismo, el nacionalismo, catolicismo y sindicalismo. Todo comienza con el inicio de la denominada década infame, un período de la historia argentina caracterizada por la restauración conservadora en base al modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, que consistía básicamente en dejar de importar productos de otras partes del mundo para comenzar a crear otros nacionales. Esto provocó una migración masiva del campo a la ciudad, el desarrollo de la industria nacional, la creación de organismos como el Banco Central, el aumento de las exportaciones y el auge de la clase trabajadora y de la inmigración hacia la Argentina. Este período también es conocido por el constante fraude en las elecciones, el cual era sustentado por el ejército argentino desde el fallecimiento de José Félix Uriburu. 4 presidentes constituyeron este periodo, los cuales fueron José Félix Uriburu, el cual ya conocimos en el video anterior, Agustín Pedro Justo, Jaime Gerardo Roberto Marcelino María Ortiz, conocido simplemente como Roberto Marcelino Ortiz, y finalmente el ya mencionado Ramón Antonio Castillo. El golpe tuvo lugar para evitar que la Argentina entrase de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Tanto Ortiz como Castillo habían mantenido la neutralidad del país, pero el candidato oficial Robustiano Patrón Costas le declararía la guerra al eje, cosa que tuvo un enorme peso en las Fuerzas Armadas, que eran partidarias de la neutralidad. Tengan en cuenta que en estos tiempos el ejército argentino tenía una enorme influencia política, incluso desde antes ya habían tenido un papel protagónico durante las guerras civiles. Militares como Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca se alzaron en varias ocasiones con la gobernación de alguna provincia, como es el caso de Rosas, o con la presidencia del país en el de Mitre y Roca. Volviendo al tema, si bien había sido el ejército quien apoyaba a los gobiernos fraudulentos, su relación con estos había ido empeorando con el paso del tiempo. Ya había habido otras conspiraciones militares e intentos de golpes fallidos contra Ramón Castillo, pero el golpe del 4 de junio de 1943 tomó por sorpresa al gobierno, y es que fue sumamente improvisado y careció de participación civil. El motivo que desató este golpe fue que Castillo exigió la renuncia de su ministro de Guerra, Pedro Pablo Ramírez, por haberse entrevistado con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical que le ofrecieron la candidatura a presidente en las elecciones que se avecinaban encabezando la Unión Democrática, una alianza entre el ala moderada del radicalismo, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, los cuales tenían apoyo del comunismo. El golpe se decidió el día anterior en una reunión en Campo de Mayo dirigida por los generales Arturo Rawson y Pedro Ramírez. No participaron de esa reunión el general Edelmiro Farrell ni el coronel Juan Domingo Perón, quienes más adelante fueron los conductores máximos de la revolución del 43. Farrell se excusó de participar del grupo golpista, invocando razones personales cuando fue invitado por el general Rawson, y Perón no pudo ser hallado. En la madrugada del 4 de junio de 1943, una fuerza de 8.000 soldados encabezada por los generales Arturo Rawson y Elbio Anaya, los coroneles Emilio Ramírez y Fortunato Giovanni y el teniente coronel Tomás Adolfo Ducó, partió de Campo de Mayo. Los insurrectos se enfrentaron en la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, en el barrio Núñez, a un grupo de soldados leales a Castillo que se habían atrincherado. Como resultado, 30 soldados murieron y otros 100 resultaron heridos. Tras la caída de la ESMA, Castillo recibió órdenes de huir en dirección a Uruguay, dejando sola la Casa Rosada, sede del gobierno. Tras esto, los generales Juan Pistarini, Armando Verdaguer, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, y los almirantes Sabá Héctor Sueiro y Guisasola entraron en la Casa Rosada, recibiendo en ella a la columna rebelde. El general Arturo Rawson asumió como presidente de facto ese día. Rawson era un ferviente católico, miembro del conservador Partido Demócrata Nacional y de una familia aristócrata. Él tenía planeado colocar a conocidos en altos cargos de su gobierno, pero estos fueron rechazados por el ejército.
Pocos días después de haber sido nombrado presidente, aunque sin haber jurado ni asumido públicamente, Rawson presentó su renuncia formal debido al poco apoyo de su plan. Asumió entonces como presidente el general Pedro Pablo Ramírez. Las primeras medidas de Ramírez estuvieron vinculadas a la detención de opositores, sobre todo la de militantes comunistas, que fueron encarcelados en cárceles de la Patagonia, sobre todo en Neuquén, aunque algunos lograron huir a Uruguay. Acto seguido intervino en varios sindicatos de ideología izquierdista, disolviendo la mayoría de estas. A los pocos meses de iniciado el gobierno de Ramírez, el almirante Storni renunció luego de que fuera publicada una carta de este en donde le informaba al embajador estadounidense en Argentina la posibilidad de que Ramírez declarase la guerra a la Alemania nazi. Las duras críticas del embajador acerca de la posibilidad de que Ramírez no declarase la guerra generaron en la población civil y en las Fuerzas Armadas un fuerte sentimiento antinorteamericano, que acabó por definir la postura de Ramírez como un neutralista en el conflicto. Con la caída de Storni, los nacionalistas obtenían la hegemonía del gobierno. Tras esto se intentó intervenir en las universidades del país, que habían adquirido autonomía tras la reforma universitaria de 1918, pero nuevamente los estudiantes no se quedaron de brazos cruzados y protestaron enérgicamente, terminando con el arresto y o la expulsión de estos, aunque logrando la renuncia de Jordán Bruno Genta, interventor de la Universidad Nacional del Litoral. El director del Departamento de Trabajo Juan Domingo Perón y los sindicatos tenían una alianza, la cual comenzó a deteriorarse a partir de 1944, cuando ésta se dividió en dos facciones, uno liderado por el presidente Ramírez y otro por el coronel Perón y el general Edelmiro Farrell. Ramírez apoyaba el nacionalismo católico hispanista de derecha y cuestionaba la política proobrera de Perón, mientras que este y Farrell no apoyaban la intención de Ramírez de perpetuarse en el poder y buscaban apoyo en sectores obreros y en los radicales intransigentes. Se creía que la fórmula Perón-Farrell pretendía formar un nacionalismo popular orientada a una salida democrática del régimen, mientras que Ramírez un nacionalismo elitista no democrático. Para empeorar la situación del gobierno, para 1944 era más que evidente que la Alemania nazi perdería la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos estaba presionando a la Argentina para que abandonara su neutralidad. Esta crisis alcanzó su clímax el 3 de enero de 1944, cuando un golpe de Estado en Bolivia provocó la instauración de una dictadura que pretendía mantener la neutralidad del país, gobierno que fue reconocido por Ramírez. Al mismo tiempo fue descubierto Osmar Helmuth, un agente secreto alemán que el propio Ramírez había enviado a comprar armas a Alemania. La reacción de Estados Unidos, que envió un portaaviones a anclar en las costas de Montevideo, hizo que Ramírez, desesperado, rompiera relaciones con las potencias del eje, a costo de causar un enorme descontento general en las Fuerzas Armadas, cosa que hizo que los principales partidarios de Ramírez renunciaran. Sabiendo que tenía las horas contadas, Ramírez se reunió con Farrell en el despacho de este, pidiendo su renuncia para que Perón no accediera al poder de la mano de este. Sin embargo, Farrell respondió llamando al resto de figuras del gobierno en su favor, y ahí mismo exigieron su renuncia. Finalmente, Pedro Pablo Ramírez presentó su renuncia, aunque posteriormente tuvo que renunciar otra vez ya que la carta de renuncia presentada decía que estaba cediendo el poder a una fuerza impuesta, cosa que dejaba a la Argentina aislada internacionalmente al no reconocerse un gobierno impuesto de ese modo. Ramírez cedió y aludió su renuncia a fatiga en un extenso documento presentado el 9 de marzo, permitiendo así que el general Edelmiro Julián Farrell asumiera como presidente de la nación, aunque no sería reconocido debido a que en el documento de renuncia Ramírez hizo énfasis en las cosas que llevaron a que sea depuesto del cargo, por lo que Estados Unidos retiró a su embajador de Argentina y presionó a otros países a hacer lo mismo. El gobierno de Farrell estuvo caracterizado por una doble tensión de representar a un ejército argentino mayoritariamente neutralista y a la imposibilidad de resistir la presión estadounidense para que Argentina entrase en la guerra mundial en favor de los aliados. Farrell también encontró oposición en el general Luis César Perlinger, aunque encontraría mucho apoyo en los sectores peronistas seguidores de la excelente política laboral de Juan Domingo Perón, al que también designó ministro de guerra. Para fortuna del dúo Farrell-Perón, Perlinger cometió el error de intentar sacarlos del poder proponiéndose a sí mismo como vicepresidente, pero este fue rechazado en la votación interna de los oficiales.
Esto fue aprovechado por Perón para pedir su renuncia, siendo apoyado por Farrelly. Berlinguer renunció y fue el propio Perón quien se convirtió en vicepresidente de Farrelly, alcanzado el dúo el poder máximo de la nación. Pese a que para Farrelly las cosas en un principio resultarían sencillas, Estados Unidos seguiría sin reconocer al gobierno y buscaría imponer su hegemonía en el país. Farrelly comenzó su gobierno con reformas laborales propuestas por la Secretaría de Trabajo, modernizó la situación semifeudal en la que se encontraban los trabajadores rurales, estableció tribunales de trabajo, estableció la regulación del trabajo sexual, aprobó el régimen de jubilaciones propuesto por Perón, aumentó la sindicalización de los trabajadores y logró hacer que la clase obrera fuera en aumento gracias al proceso de industrialización. Farrelly también arrestó a periodistas y clausuró estaciones de comunicaciones y periódicos, además de a militantes comunistas, quemó libros y mantuvo detenidos a sus opositores en prisiones consideradas no habitables. Un tiempo después, y tras algunas reuniones entre los representantes estadounidenses, Farrelly y Perón, la Argentina declaró la guerra al eje, recibiendo a cambio que el bloqueo sea levantado y que el país regresara al ámbito internacional. Sin embargo, en 1945, buscando imponerse en Argentina, Estados Unidos mediante su embajador logró la división de la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas. Esto fue un duro golpe para el régimen de Farrelly, que comenzaba a ver cómo militantes antiperonistas comenzaban a apilarse en las calles en protesta a la inexistente democracia en el país. Los peronistas defendían la justicia social y el apoyo a la mayoritaria clase obrera, repudiando al sector antiperonista mayoritariamente de clase media y de la élite argentina que estaba siendo perjudicada por las políticas de Farrelly y Perón. La protesta terminó con la detención de Perón y el ascenso del general antiperonista Eduardo Ábalos, quien en realidad era el que regía el gobierno. Sorpresivamente, el 17 de octubre de 1945 la ciudad de Buenos Aires fue tomada por cientos de miles de obreros, que exigieron la inmediata liberación de Juan Domingo Perón. La oposición antiperonista usó términos muy despectivos para referirse a los peronistas instalados en Plaza de Mayo, como negros, grasas, entre otras formas que prefiero obviar. La protesta pacífica significó el fin del poder antiperonista, así como el del gobierno de Farrelly, aunque al final logró su objetivo y Perón fue puesto en libertad. Tras esto, se usó una fecha para la celebración de elecciones, 24 de febrero de 1946. Pese a que se sospechaba lo contrario, e incluso los antiperonistas ya se jactaban de haber obtenido la victoria, Juan Domingo Perón ganó las elecciones de 1946 con un sorprendente 55%. Días antes de que se desvelase el resultado, el dirigente socialista Nicolás Repetto decía públicamente que las elecciones habían sido limpias. La derrota electoral hizo que Edelmiro Julián Farrelly cediera el poder de la nación al recordado coronel Juan Domingo Perón, volviendo así a un régimen democrático. Como has podido escuchar, la revolución del 43 fue un gobierno militar encabezado por tres personajes de gran importancia para la historia de Argentina: Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrelly. Supuso, además, el inicio de la carrera política de Juan Domingo Perón, quien volvería a ser presidente de la nación en repetidas ocasiones hasta su muerte en la década del 70. ¿Conocías al gobierno militar de la Revolución del 43, a Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez o Edelmiro Julián Farrelly? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes suscribirte, dar like y compartir el video si te ha gustado. Eso es todo. Se despide su amigo, Cooper BR.